Buenas tardes, profesor. Yo soy Isaac Paredes Reyes, de primero de bachillerato C, y yo le voy a hablar sobre el mito de Orfeo y Eurídice. A continuación, le voy a leer sobre la novela que se hizo mito. Christoph Willibald, desde 1756, fue caballero de Gluck y fue un compositor alemán. Es considerado uno de los compositores de ópera más importantes del clasicismo, en la segunda mitad del siglo XVIII. Orfeo, dios cuya música era maravillosa, se enamoró de una ninfa llamada Eurídice. Ella también se enamoró de él y ambos eran muy felices. Respecto a la música de Orfeo, esta se volvió mejor aún, ahora que todo el que la escuchaba quedaba extasiado y rendido ante sus hermosos acordes. Pero un día, una serpiente mordió a Eurídice y murió. Su enamorado Orfeo no descansó hasta bajar a los infiernos para recuperar a su amada. Orfeo consiguió convencer a Caronte, que transportaba las almas de los difuntos. Él sintió pena por él y a cambio de su música le dejó irse con Caronte. Al llegar, Orfeo le dijo a Hades que resucitara a Eurídice por medio de su música. Conmovido, Hades le concedió el deseo, pero con una condición. Le dijo que no mirara atrás mientras volvía a la tierra de los vivos, que Eurídice iría tras él, pero que no se volviera bajo ninguna circunstancia. Orfeo así lo hizo, mas cuando estaba llegando a la salida, no pudo aguantar más sus sospechas de que ella no iba tras él, y le habían mentido. Pero no, Eurídice estaba allí y sus pasos no se escuchaban porque era un fantasma. Orfeo rompió su promesa, por lo tanto Eurídice tuvo que volver a los infiernos para siempre. Ahora les redactaré el mito sobre Orfeo y Eurídice. Cuenta el mito que en la época en que los dioses y seres fabulosos poblaban la tierra, vivía en Grecia un joven llamado Orfeo, que solía entonar hermosísimos cantos acompañados por su lira. Su música era tan hermosa que, cuando sonaba, las fieras del bosque se acercaban a lamerle los pies, y hasta sus turbulentas aguas de los ríos se desviaban de su cauce por poder escuchar aquellos sones maravillosos. Un día en que Orfeo se encontraba en el corazón del bosque, tañendo su lira, descubrió entre las ramas de un lejano arbusto una joven ninfa que, medio oculta, escuchaba emblemesada. Orfeo dejó a un lado su lira y se acercó a contemplar a aquel ser cuya hermosura y discreción no eran igualadas por ningún otro. Hermosa ninfa de los bosques, dijo Orfeo, si mi música es de tu agrado, abandona tu escondite y acércate a escuchar lo que mi humilde lira tiene que decirte. La joven ninfa, llamada Eurídice, dudó unos segundos, pero finalmente se acercó a Orfeo y se sentó junto a él. Entonces Orfeo compuso para ella la más bella canción de amor que se había oído nunca en aquellos bosques. Y pocos días después se celebraban en aquel mismo lugar las bodas entre Orfeo y Eurídice. La felicidad y el amor llenaron los días de la joven pareja. Una mañana, en que Eurídice paseaba por un verde prado, una serpiente vino a morder el delicado talón de la ninfa, depositando en él la semilla de la muerte. Así fue como Eurídice murió apenas unos meses después de haber celebrado su boda. Al enterarse de la muerte de su amada, Orfeo cayó presa de la desesperación. Lleno de dolor, decidió descender a las profundidades infernales para suplicar que permitieran a Eurídice volver a la vida. Aunque en el camino a los infiernos era largo y estaba lleno de dificultades, Orfeo consiguió llegar hasta el borde de la laguna Estigia. Si intentas verlas antes de atravesar la laguna de Estigia, la perderás para siempre. Así se hará, aseguró el músico. Y Orfeo inició el camino de vuelta hacia el mundo de la luz. Durante largo tiempo, Orfeo caminó por los sombríos senderos y oscuros caminos habitados por las penumbras. En sus oídos retumbaba el silencio, cuyas aguas separan el reino de la luz del reino de las tinieblas. Allí entonó un canto tan triste y tan melodioso que conmovió al mismísimo Caronte, el vaquero encargado de transportar a las almas de los difuntos hasta la otra orilla de la laguna.
Orfeo atravesó en la barca del Caronte las aguas de ningún ser vivo puede cruzar. Y una vez en el reino de las tinieblas se presentó ante Hades, dios de las profundidades de los infiernos, y, acompañado de su lira, pronunció estas palabras: Oh Señor de las tinieblas, estoy aquí, en tus dominios, para suplicar que resucites a mi esposa Eurídice y me permitas llevarla conmigo. Yo prometo que cuando nuestra vida termine, volveremos para siempre a este lugar. La música y las palabras de Orfeo eran tan convencedoras que consiguió paralizar las penas de los castigadores a sufrir eternamente. Y lograron también ablandar el corazón de Hades, quien por un instante sintió que sus ojos se le humedecían. Joven Orfeo, dijo Hades, hasta aquí habían llegado las noticias de la excelencia de tu música, pero nunca hasta tu llegada se habían escuchado este lugar sonidos tan turbadores como los que desprenden de tu lira. Por eso te concedo el don que solicitas, aunque con una condición. Oh poderoso Hades, exclamó Orfeo, haré cualquier cosa que me pidas con tal de recuperar a mi amadísima esposa. Pues bien, continuó Hades, tu adorada Eurídice seguirá tus pasos hasta que hayas abandonado el reino de las tinieblas. Ni el más leve ruido delataba la proximidad de su amada, y en su cabeza resonaban las palabras de Hades: si intentas verla antes de atravesar la laguna de Estigia, la perderás para siempre. Por fin, Orfeo divisó la laguna. Allí estaba Caronte con su barca, y al otro lado la vida y la felicidad que acompaña de Eurídice. ¿O acaso Eurídice no estaba allí y solo se trataba de un sueño? Orfeo dudó por un momento y, lleno de impaciencia, giró la cabeza para comprobar si Eurídice le seguía. Y allí, en ese mismo momento, vio como su amada se convertía en una columna de humo que le trató inútilmente de apresar entre sus brazos mientras gritaba de la desesperación: Eurídice, Eurídice. Orfeo lloró y suplicó perdón de los dioses por su falta de desconfianza, pero solo el silencio respondió a sus súplicas. Y según cuenta el mito, Orfeo, triste y lleno de dolor, se retiró a un monte donde pasó el resto de su vida sin más compañía que su lira, y las fieras que se acercaban a escuchar sus melodiosos cantos compuestos en recuerdo de su amada. Y esto fue el mito de Orfeo y Eurídice. Ahora les voy a decir la explicación de todo esto. El mito de Orfeo y Eurídice es uno de los mitos griegos más famosos y queridos. Un mito sobre el amor y la pasión, y también sobre las debilidades del espíritu humano. Y ahora el mensaje. El mito de Orfeo y Eurídice nos recuerda que el amor persiste encima de todo, incluso hasta de la propia muerte. Cuando alguien ama verdaderamente, es capaz de ir hasta el infierno a buscar a quien ama. El mito de Orfeo y Eurídice nos habla del amor que es capaz de más allá de la muerte. Cuenta que Orfeo era muy especial, hijo de Apolo, dios de la música y de las artes, y de Calíope, también conocida como Clio, musa de la poesía. Ese es el origen le otorgó Orfeo un don especial de la música. Esta fue mi participación del Yo Leo. Gracias por su atención.